Buenos días, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado sexto. Hoy vamos a comenzar el tema nuevo, un tema que lleva por nombre Enseñanzas de Jesús, el tema número 6, y seguimos hablando de la persona de Jesús. Pero en la clase de hoy, incluso en la próxima clase, vamos a continuar este tema de las enseñanzas de Jesús, porque sabemos que Jesús dejó muchas enseñanzas. Hoy vamos a conocer un poco de cómo es que él predicaba, cuáles eran las características de sus enseñanzas. Vamos a ver de pronto algunas y ya la próxima semana sí vamos a profundizar más en cuanto a lo que son las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver un poco hoy de cómo era su forma de hablar, cómo explicaba, qué era lo que hacía él. Entonces, nosotros sabemos, y bueno, la mayoría de las personas reconocen a Jesús como un hombre sabio, como un maestro, incluso, perdón, lo vimos como una de sus características o como una de sus atributos como persona, ¿no? Que era un hombre sabio, que era un buen maestro. Y sus enseñanzas sobre el perdón, sobre el amor hacia los enemigos, se encuentran entre unas de las más, de las enseñanzas que más han sido predicadas en el mundo, ¿no? Por la importancia de lo que es el perdón y el amor al prójimo, a los enemigos. Su forma de hablar de Dios y de la relación que él tenía con Dios ha abierto la puerta a millones de personas para que sigan su camino, para que sigan el camino de Jesús. Y de Jesús se nos ha conservado muchas enseñanzas sobre temas muy diversos y sus dichos constituyen el pilar más firme de la tradición cristiana. ¿Okay? Hasta la actualidad, 2000 años, más de 2000 años después de la muerte de Jesús, todavía actualmente se habla de él, se habla de sus enseñanzas en todas partes, a nivel escolar, en las iglesias, y entonces siguen vigentes esas enseñanzas que él dejó. La forma de las enseñanzas de Jesús, aquí vamos a hablar cómo era la forma de eso que él predicaba, ¿no? Esas enseñanzas de Jesús se han transmitido en una serie de formas literarias fijas, o sea, él utilizaba una estructura a la hora de predicar, a la hora de enseñar. Y esas formas que él utilizó penetraron en las primeras comunidades cristianas. Y él hablaba y enseñaba a la gente, a sus discípulos, utilizando recursos que facilitaban la memorización de sus enseñanzas. O sea, él hablaba de una forma que a los discípulos le quedaba claro que era lo que él estaba hablando, ¿no? A los que realmente él quería que les llegara el mensaje. Algunas veces él utilizaba dichos rítmicos, por ejemplo, dad y se os dará. Otras veces repetía el mismo esquema, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que es el sermón también llamado el Sermón de las Bienaventuranzas. Él siempre comienza diciendo bienaventurados los, porque es como un patrón que él sigue allí en esa enseñanza. Y con mucha frecuencia sabemos que él recurría a pequeños relatos tomados de la vida cotidiana que aún hoy nos resultan muy fáciles de recordar, que suelen conocerse con el nombre de parábolas, ¿ok? Yo creo que ustedes han escuchado ese nombre de las parábolas. Son historias que Jesús contaba donde él quería dejar un mensaje y la mayoría de esas parábolas pues se referían a cosas de la vida diaria o historias de la vida diaria. Y entonces estas parábolas son la forma más característica de hablar de Jesús y también la que mejor recoge su mensaje sobre el reino de Dios. La parábola es entonces un relato que toma su argumento en la vida cotidiana y que pretende dejar pensativo al oyente acerca de su aplicación. O sea, él usaba historias o narraciones, cosas de la vida cotidiana, hechos de la vida cotidiana, pero que de pronto había algo de misterio que dejaba a la persona como pensando, ¿no? Durante mucho tiempo, las parábolas se han entendido como instrumentos para transmitir una enseñanza, pero esta no fue su intención original. Más que dar respuestas, pretende abrir la mente de los oyentes a una realidad misteriosa. Así las parábolas de la semilla, que da mucho fruto o que se convierte en un gran árbol, tratan de introducir en el misterio
en el misterioso crecimiento del reino de Dios. Es decir, que hay que escudriñar bien, como que hay que analizar bien la parábola, el relato que Jesús cuenta como para sacar la enseñanza, porque eso es lo que Jesús busca, que nosotros pensemos, analicemos la enseñanza y le busquemos de pronto ese mensaje oculto que trae esa enseñanza. El contenido de las enseñanzas de Jesús, vamos a hablar de qué hablaba Jesús por lo general. Sabemos que él habló de muchos temas y es muy difícil como que sintetizar en una o dos palabras todo lo que él enseñó. Muchas veces la enseñanza respondía a preguntas y a preocupaciones concretas, aunque en general se puede identificar tres grandes temas en su predicación. ¿Ok? Resumiendo un poco, tratando de resumir un poco las enseñanzas de Jesús, vemos que él siempre hablaba de Dios Padre, hablaba del reino de Dios y de un nuevo estilo de vida. También podemos, por supuesto, hablar de otros tópicos como la fe, como el amor, el perdón, pero podemos decir que básicamente si necesitamos como que agrupar las enseñanzas de Jesús, tenemos que él hablaba de estos tres tópicos importantes, ¿ok? Entonces, él hablaba de Dios de forma directa o indirecta. En sus instrucciones a los discípulos sobre cómo orar o para explicar una forma de actuar, Jesús casi siempre estaba hablando de Dios. Sus palabras revelan que había una experiencia propia. Recordemos que también vimos la relación de Dios con de Jesús con el Dios Padre, ¿verdad? Nosotros en temas anteriores hablamos de esa relación que había entre ellos, que era una relación íntima, una relación amorosa, y él dejaba ver entonces en sus enseñanzas cómo era esa relación que él tenía con Dios. También hablaba del reino de Dios o del reinado de Dios. Este tema era uno de los temas centrales de la predicación de Jesús. No anuncia como Juan la interrupción definitiva de Dios en la historia para juzgar a los hombres y mujeres, sino la llegada de su reinado salvador, que es una buena noticia para los pobres, lo que llaman las buenas nuevas, ¿no? Que Jesús vino para morir por nosotros, como lo vimos también en el tema anterior, vino para salvarnos, para unir y para cubrir esa brecha que el pecado dejó entre el hombre o entre la humanidad y Dios, y él vino entonces a hacer ese puente, como lo vimos en el tema anterior. También habla de un nuevo estilo de vida que tenemos que tener los creyentes cuando aceptamos a Jesucristo. Dice que un buen grupo de sus enseñanzas tratan acerca del comportamiento que deben observar sus discípulos, o sea, que deben tener los discípulos. Es el campo de la ética que se funda en dos mensajes anteriores, la forma de ser de Dios, sed misericordiosos, por ejemplo, una de las enseñanzas que Jesús dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y en la llegada del reinado de Dios, convertíos, no andéis preocupados. Entonces él habla de una serie de cambios que tenemos que hacer en nuestra vida para poder acercarnos más a Dios. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál era el método de enseñanza de Jesús? Es un método bastante eficaz. Él usaba recursos familiares, o sea, cuando hablo de recursos familiares es que él hablaba como ellos, utilizaba parábolas, cuentos, cosas que para ellos fueran comunes, que fueran familiares. Relacionaba la enseñanza con alguna historia de la vida cotidiana. Él se identificaba con los alumnos, él de acuerdo al público que tenía, él daba la enseñanza, ¿ok? Él sabía a quién les iba a dar la enseñanza. O era una enseñanza directa y usa buenas ilustraciones, tenía sencillez en su vocabulario y se adaptaba al estudiante. Eso es más o menos resumiendo cómo era el método que utilizaba Jesús para enseñar. Entonces tenemos que, básicamente, como decir en resumen, Jesús, el gran maestro, enseñó mediante su ejemplo, también lo vimos en temas anteriores, que él practicaba lo que predicaba, ¿okay? Que era lo que una de sus atributos, de su personalidad, que lo hacía congruente, ¿ok? Él predicó o enseñó mediante el amor y sobre todo que él predicaba o él enseñaba utilizando la misma palabra de Dios.
Ok, vamos a ver sobre todo en la próxima clase, pero quería introducir lo de las parábolas, ¿no? Déjenme minimizar aquí esto para que lo puedan ver. Aquí vemos como un resumen de las parábolas de Jesús, la palabra del sembrador, del trigo y la cizaña, del hijo pródigo, del buen samaritano, del fariseo y el publicano, la parábola de la oveja perdida, habla también una parábola del perdón, de las dos casas, de las 10 vírgenes, de los talentos, del rico insensato, de los invitados, el sitio de los invitados y los viñadores homicidas. Estas son algunas de las parábolas que utilizó Jesús. Entonces, ¿cuál es la tarea? Bueno, seleccionar una de las parábolas que se mencionaron en el video, o sea, una de estas que acabo de mostrar. Ustedes la van a leer, ¿verdad? Primero la van a leer ustedes, la van a analizar, van a pensar por ustedes mismos, traten de hacer el ejercicio solos. Ustedes van a leer la parábola y van a tratar de decir qué es lo que entendieron o van a tratar de buscar qué es lo que Jesús quiso enseñar con esa parábola, ¿ok? Y en un audio van a leerme la parábola y luego de que lean la parábola me van a dar su opinión acerca de lo que entendieron de esa parábola o cuál fue la enseñanza que Jesús quiso dejar con esa parábola. Solo tienen que seleccionar una, no las tienen que leer todas, o sea, ustedes ven los títulos y las que más les llaman la atención, la buscan en la Biblia y bueno, primero van a hacer el ejercicio de leerla, de tratar de entenderla y luego, bueno, ya con más tiempo, entonces graban el audio, es un audio que me lo van a enviar por el WhatsApp, leyendo la parábola y luego al final entonces ustedes dan su opinión acerca de lo que entendieron de esa parábola o cuál es el mensaje que Dios quiso dejar en esa parábola. Y en las próximas clases vamos a hablar o vamos a profundizar en las enseñanzas. En la próxima clase vamos a ver cuáles fueron realmente algunas enseñanzas, porque si vamos a descubrir todas las enseñanzas o vamos a hablar sobre todas las enseñanzas, se nos iría este periodo y el otro. Entonces, voy a hacer un resumen en la próxima clase de algunas de las enseñanzas de Jesús. Hoy quise mostrarles cómo él daba su mensaje, qué era lo que había en su mensaje, cómo hablaba, pero la próxima clase sí vamos a entrar entonces a conocer alguna de esas enseñanzas. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, entonces ya saben que estoy a la orden.